Nos encontramos otra vez para dar inicio al segundo bloque de este encuentro académico por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tendiendo puentes entre la investigación en comunicación y la sociedad, organizado por la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación, INCOM Chile, con el patrocinio de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, además del apoyo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de UNESCO, que nos han acompañado también esta mañana. A continuación, tenemos en el escenario al doctor Pablo Andrada, coordinador general de grupos temáticos de INCOM y profesor asociado de la Universidad de La Serena, quien moderará el panel titulado El rol de la investigación en comunicación y medios en la alfabetización mediática informacional, quien será a cargo de este panel. Bienvenido otra vez, Pablo. Gracias, Tabita. Espero que hayan disfrutado el break. Bien, voy a presentar a nuestros tres grandes invitadas. A lo más lejano de donde estoy yo está la doctora Daniela Lascano, que es doctora en Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra, obtuvo una maestría en Comunicación Social de la Universidad de Chile y se formó como periodista en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es académica de esta escuela de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde dirige, que ya lo mencionaba Ingrid, el reconocido, maravilloso proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, iniciativa que tiene como objetivo la articulación universidad-comunidad local a través de relaciones de voluntariado y cooperación que apoyan la gestión comunicacional y periodística de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad escolar. Actualmente es investigadora principal del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios de Chile, MEPOP, y coinvestigadora del proyecto Fondesit, La Plaza Pública en las Mañanas, matinales televisivos y sus audiencias en un contexto de democracias fragmentadas. En el ámbito de la investigación, sus áreas de interés son el estudio del campo académico de la comunicación, una metacomunicación, y la enseñanza del periodismo, de donde ha abordado la investigación sobre alfabetización mediática en el país, como sus desafíos en la propia enseñanza del periodismo. Gracias, Daniela, por acompañarnos. A mi lado está la doctora Rayén Condesa, periodista y licenciada en Información Social y magíster en Educación, dueña de la casa de estudio que nos alberga, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Comunicaciones por la Universidad de Montreal, vice-chair de la División Media Education Research de la International Association of Media and Communication Research, IMCR, editora en jefe de la prestigiosa revista Cuadernos Info e integrante del Consejo Consultivo de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Fue presidenta de INCOM, nuestra presidenta anterior, que compartimos la directiva durante 2 años, investigadora en comunicación e integra el directorio del Centro Cuida UC. Además, fue una de las coordinadoras del eje Educación y Experiencia Digital de la Comisión Futuros de la Niñez. Dentro de sus líneas de investigación está ser directora del proyecto de vinculación con el medio de la Facultad de Comunicaciones de la UC, Voces Informadas, creado en el año 2023 con talleres de periodismo en el espacio escolar en convenio con Televisión Nacional de Chile y el Centro de Innovación del Mineduc, con apoyo de UNESCO y el programa de Escuela al Cine de la Cineteca Nacional. Sus últimos proyectos financiados por la Agencia de Ciencias de Chile, ANIT, versan sobre el consumo informativo y las trayectorias de los jóvenes para informarse sobre el proceso constitucional y del consumo informativo de los adultos mayores durante la pandemia. Gracias, Rayén. Y finalmente, al medio, está Cristian Cavalín Quijada, doctor en Estudios de Políticas Educacionales por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos, y magíster en Antropología y periodista de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde también ejerce como jefe de comunicaciones de Rectoría
en esta casa de estudios. Se ha especializado en la relación entre comunicación y políticas educacionales, es investigador responsable del proyecto Fondesit sobre el sistema de admisión escolar e investigador del Núcleo para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medio en Chile, MEPOP. Están ahí, ya están ahí. También ha desarrollado estudios sobre comunicación política, periodismo y televisión, donde ha sido coinvestigador de proyectos Fondesit y del Fondo Audiovisual. Y recientemente nos tiene ahí una noticia, ha sido nombrado como subdirector del Instituto de Estudio Avanzado en Educación de la Universidad. Así que vamos a empezar con el nuevo subdirector. Solo para enmarcar, porque quisiera que avancemos sobre lo que ustedes han investigado, señalar que en el texto de la UNESCO de Futuros de la Educación, que ha hecho 3 en este sentido, donde se proyecta cómo debiera ser la educación, creo que es algo que nos compete y que tiene que ver con lo que vamos a conversar, es que se habla de cómo hacer un nuevo contrato de la educación. Y también plantean que la enseñanza tiene que ser a partir de motivar la investigación sobre lo que se está aprendiendo. Entonces me parece que esas 2 líneas nos pueden ayudar para tener un marco. Cristian, este año participaste en la mesa técnica del sistema de admisión escolar, establecida como un acuerdo del Ministerio de Educación y el Senado para evaluar y proponer mejora del sistema de admisión escolar SAE, un tema que estás estudiando en tu segundo Fondesit, que estás estudiando este tema. La pregunta, para tratar de encauzarlo por ahí, ¿qué hallazgos has encontrado sobre la información de este sistema y cómo se vincula con la alfabetización mediática? Muchas gracias, Pablo. ¿Ahí sí? Sí, bien. Muchas gracias, Pablo, por tan generosa presentación. Y efectivamente, acabamos de entregar en abril el informe técnico de la mesa convocada por el Ministerio de Educación para informar las mejoras al sistema de admisión escolar. Y sobre información y alfabetización digital, tomando las muy buenas intervenciones del panel pasado, hay varios hallazgos interesantes. Primero quiero partir con una anécdota, como la ministra. Sé que no es evidencia, pero marca algo, ¿no? Nos invitaron a un grupo de académicos y académicas a la Universidad Adolfo Ibáñez a un taller sobre desinformación. Y nos preguntaron cómo se relacionaba la desinformación con nuestras propias investigaciones. Y yo dije que en torno al SAE había una desinformación muy notoria y dañina para la comprensión de esta política pública, que era la concepción de tómbola. No sé si recuerdan, ¿no? Estamos hablando del sistema de admisión escolar. Yo pensé que con eso ya quebraba el hielo y lo hacía muy bien. Otro investigador pidió la mano, o sea, pidió la palabra, levantó la mano, y no muy amistosamente, me retrucó, y muy connotado académico además, me retrucó que eso no era desinformación, sino que era una interpretación libre del periodismo para informar una política pública. Lo dijo en otras palabras, pero yo lo leí así. De hecho, fue menos académico para decirlo. Y estaba enojado. Me miró, de hecho. Yo no me quedé con eso y pedí la palabra para decirle que la evidencia que habíamos producido con el equipo de investigación, donde en ese primer Fondesit estuvo una profesora de la Universidad Católica, Magdalena Saldaña, y otra profesora de la Universidad de Chile, María Beatriz Fernández, daba cuenta de que esa concepción había sido muy dañina en la real comprensión del sistema de admisión escolar. Y vinculándolo a algo que dijo Teresa en el panel anterior, sobre la transparencia y la confianza que generan los algoritmos. Porque el SAE es un algoritmo. Es un algoritmo que estaba orientado a que efectivamente las familias elijan escuela. En un sistema escolar altamente segregado, lo que intenta hacer es que todas las familias, independientes del nivel socioeconómico, optimicen sus posibilidades de elección. Pero eso es un algoritmo. ¿Cómo explicamos ese funcionamiento a la población? Una pregunta que nos hicieron quienes diseñaron la política, y que evidentemente permitió que el UN publicara esa portada, ¿no? Conozca la tómbola donde matricularán a sus hijos. Desde ese momento, ese concepto está anidado en la mente de las personas. Ha sido incapaz de sacudirlo. Contradicciones encontramos, por ejemplo. Mientras
las mismas personas que encuestamos decían el SAE es una tómbola, en el enunciado siguiente respondían que les permitía elegir la escuela de sus hijos. O sea, ¿es una tómbola o no es una tómbola? ¿Es culpa de esa mamá o papá que elige escuela? No, no es culpa. Es culpa del ambiente informativo donde esta política pública ha sido informada, que es un algoritmo que necesita confianza y transparencia, como nos enseñó Teresa en el panel pasado. Bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Necesitamos alfabetización digital para eso? Obviamente, para que haya una mejor comprensión, pero tal como dijo Sebastián también en el panel pasado, no es suficiente la alfabetización digital para que haya una mejor comprensión de esta política pública. Pero sí se requiere alfabetización digital para entender el mundo en el que hoy nos desenvolvemos y donde tomamos decisiones tan elementales como elegir la escuela de nuestros hijos e hijas. Ese es un hallazgo, Pablo. No sé si estoy respondiendo la pregunta. Sí, y si quieres puedes profundizar porque te queda tiempo. Ah, perfecto. Pensé que estaba optimizando el tiempo. Pero bien, sigo. Entonces, nosotros nos hicimos estas preguntas en ese primer Fondesit y una de las conclusiones que obtuvimos es que cambió la forma en que las familias eligen escuela. Antes acudían principalmente a fuentes cálidas de información, como las familias, los cercanos o pares, y ahora desplazaron ese consumo informativo a fuentes oficiales, frías, por decirlo de alguna manera. Esto en la literatura de selección escolar es bien curioso, porque la fuente dominante de información es la fuente cálida, es decir, una persona. Se desplazaron a una fuente fría, la misma plataforma del SAE y el sitio web del Mineduc, dándole más responsabilidad al Mineduc de informar mejor esta política educacional. Entonces dijimos, bueno, si es esta la principal fuente de información hoy de las familias para elegir escuela, ¿cómo es ese sitio web? Y esa fue la pregunta que nos queremos responder con este segundo Fondesit que está partiendo, donde está el profesor Alejandro Morales como coinvestigador, que andaba por acá. ¿Dónde está Alejandro? Ahí. Lo saluda a mi coinvestigador. Y también está Yaira Larrondo, una tesista del primer Fondesit, que lo hizo tan brillantemente y demostró una capacidad enorme, que ahora es coinvestigadora de este Fondesit, algo que fue muy bien evaluado por los pares evaluadores, quienes consideraron que eso es formación de capital humano. Y también Lorena Ortega, especialista en educación, doctora en educación de la Universidad de Chile. Bueno, no tenemos todavía hallazgos, porque estamos recién partiendo, pero los hallazgos preliminares, de acuerdo a la literatura que estamos revisando, demuestran que ciertas variaciones en el sitio web modifica las preferencias de las familias para elegir una escuela. En esta mesa, sabe que tú mencionabas, Pablo, al comienzo, invitamos a especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo a exponer los proyectos de selección de escuela en distintas partes del mundo. Y están haciendo algo muy parecido en Recife, Brasil, que son muchas más millones de personas, han mostrado que, por ejemplo, si tú a las personas le muestras antes la distancia que el rendimiento escolar, toma una decisión diferente. Por lo tanto, la estructura de la arquitectura de la información afecta la toma de decisiones de la familia. Y para eso se requiere un grado de alfabetización digital, de cómo operar el sitio web, de cómo optimizar este sitio web, o la elección a través de este sitio web, y es lo que esperamos contarle en el próximo INCOM en noviembre, porque ahí tendremos hallazgo. Genial. Igual quedan varias ganas de seguir profundizando en eso que han visto, pero tenemos otra ronda para trabajar eso. Rayen, en tus varias investigaciones que mencionábamos y proyectos, quizá el aspecto que más se relaciona con lo que llama este panel es este proyecto Voces Informadas. La necesidad de educar contra la desinformación, ¿no?, de las nuevas generaciones. Creo que también escolar, en sentido amplio, comunidad escolar, ¿no? No solo estudiantes, también profesores. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cómo se vincula con la alfabetización mediática informacional? Muchas gracias, Pablo. Se escucha bien, ¿cierto? Muchas gracias también a la querida directiva de nuestra querida Asociación de Investigadores e Investigadoras en Comunicación de Chile, INCOM, porque es muy bonito ver también la confianza que ha depositado UNESCO en que se convierta, ojalá, también en lo que sigue, ¿cierto?, en la organización de este evento académico para el Día de la Libertad de Prensa. Más que de un hallazgo y que de caracterizar el proyecto, quisiera partir lo voy a hacer, pero voy a partir primero por dar las bases de lo que acompaña este proyecto de alfabetización en medios, ¿ya? ¿Y cuál es el fundamento de este proyecto?
porque se encarna principalmente en la importancia que tiene para nosotros que los ciudadanos, distintas personas, independientemente del ecosistema mediático o tecnológico, ¿cierto?, en el que vayan desarrollándose o vivan, exista, puedan comprender el valor del ejercicio profesional periodístico y por qué es importante la libertad de prensa, por qué lo que hacemos los periodistas afecta las decisiones cotidianas de las personas y, por lo tanto, por qué el periodismo es un bastión de la democracia. Una democracia que, como nuestros colegas de los paneles pasados, ¿cierto?, lo han dicho muy bien, ¿cierto?, está desestabilizando, está poniendo el valor de la toma de decisiones que debería estar en profesionales de la información y la comunicación, en algoritmos, en consumo de información fragmentada, en incluso problemas de salud mental que se están empezando a abordar desde lo que significa que las nuevas generaciones, por ejemplo, se informen a través de scrolls. Hará 10 años, uno de nuestros colegas de periodismo, el profesor Cristóbal Edwards, cuando participaba en la Society of News Design, de diseño de noticias, nos sorprendió dando un promedio de los segundos que demoraban hoy día las personas, ¿cierto?, en Internet en pasar sobre un titular o sobre una bajada. Creo que eran del orden de 3 segundos, que para las personas que hemos trabajado en televisión sabemos que es lo mínimo que un frame, ¿cierto?, tiene que durar para que pueda ser percibido. Entonces, ¿cuál es el valor del periodismo? Porque es importante cuando nosotros, a través de Voces Informadas, que es un proyecto que se anida en el espacio de investigación aplicada, pero también de intervención, acción que tiene el Magíster en Comunicación Social, Mención Comunicación y Educación, y que existe desde el año 2001, y que hemos hecho muchos proyectos de vinculación con el medio en que las personas pueden participar. En este caso, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos es que ofrecemos talleres de periodismo a distintos colegios y a sus profesores, a los niños, a los adolescentes, los acompañamos en un proceso y los desafiamos a generar una noticia en formato audiovisual. Eso es expresamente así. No es porque no nos interesen los avances tecnológicos, no es porque la temática de la inteligencia artificial no sea una necesidad hoy día de alfabetización mediática. Es precisamente porque a través de la invitación a que ellos generen sus temas de noticias, que pueden ser de su entorno, de su colegio, de temáticas que les interesen, hemos levantado noticias que precisamente tienen que ver con una información crítica sobre la inteligencia artificial, sobre distintas problemáticas de medio ambiente que están viviendo. Lo importante es que son ellos los que deciden. Pero en este proceso ellos empiezan a valorar el trabajo periodístico y comprenden que nuestra profesión es una profesión por sobre todo determinada por acciones éticas, que tiene que ver con relacionarnos con personas para ir a levantar hechos, para investigar, para manejar fuentes, las decisiones que se toman en la mesa de montaje, ¿cierto?, de la noticia. ¿Qué pasa cuando nos constriñen el tiempo en la televisión o tenemos ciertos plazos para generar la noticia? Todas esas cosas hacen, a nuestro juicio, que ellos valoren el trabajo periodístico. Y no sé cómo viene el tiempo, lo importante también es que hemos logrado con varias organizaciones y puntualmente con NTV, de Televisión Nacional de Chile, que tiene un programa informativo para niños, niñas y adolescentes que se llama ¿Qué sucede?, que cada año, ¿cierto?, cuando nosotros nos acoplamos a la Semana de Educación en Medios de UNESCO, cada año entonces se seleccionan piezas informativas y son parte de este programa, ya sea con un capítulo completo o vamos acompañando también en 2 capítulos, fue el año pasado, y también durante el año. Súper, vamos súper bien en el tiempo, así que vamos a poder quizá tener más espacio para la segunda ronda. Daniela, el proyecto Cubic, lo mencionábamos, es una iniciativa del 2017 que nace con la vinculación con el medio de la Escuela de Periodismo de la PUCB para articular a estudiantes y académicos con organizaciones de la sociedad civil y comunidad escolar. Y una de sus líneas, lo pueden ver en su página, es la investigación de la experiencia del voluntariado como espacio de innovación educativa no formal. ¿Cómo se da esto?
pensando en que queremos hacer un puente entre la investigación y la sociedad civil, y en este caso desde lo que tú trabajas de vinculación con el medio. Ya, gracias Pablo. Y yo también quiero sumarme a lo que decía Rayén antes de comenzar, agradecer a la directiva de INCOM por este espacio, que creo que es bonito tener un espacio de encuentro de esta comunidad del campo de la comunicación intermedio, y que es como un INCOM más acotado, pero es de nuestro congreso, así que creo que está bueno. Quizás también es para recordarnos que hay que mandar las propuestas de ponencia para la próxima semana y pagar las cuotas y todo eso, puede ser. Bueno, cuando yo pensé en el nombre de este panel y cuando escuchaba los paneles anteriores, decía, parte de la pregunta de este panel se responde escuchando lo anterior, donde finalmente se pone el énfasis de cuál es la relevancia de la investigación o de la alfabetización mediática y de la investigación sobre alfabetización mediática. Entonces yo creo que teclas en ese sentido se han dicho. El aporte a la democracia, la formación de ciudadanos informados, la lectura crítica que se puede hacer de los medios. Entonces, creo que la pregunta que tú haces, Pablo, también se relaciona con lo que plantea Rayén, pero quizás al revés. Porque la experiencia que nosotros hemos tenido en CUBIC es que la vinculación con el medio, que yo creo que efectivamente es el puente entre la academia y la sociedad, y en sus distintas teclas de vinculación con el medio, también no solo aporta a la sociedad, sino que nosotros también hemos identificado que aporta a la propia formación de los estudiantes de periodismo. Y creo que eso es una línea interesante. Bueno, quienes me conocen saben que tengo una obsesión también con estudiar a los propios estudiantes de periodismo, pero es por algo, no es porque los sujetos de estudio estén ahí y que sería como de fácil alcance, sino que porque también creo que estudiar a los estudiantes de periodismo implica también estudiarnos a nosotros mismos en la docencia, porque finalmente la academia es un espacio muy naturalizado, pero de disciplinamiento también, donde ahí estamos enseñando lo que es la noticia, lo que es el periodismo, y creo que también revisarlo es una necesidad en los contextos actuales para que no esté naturalizada también esa institución. Institución que además tiene como esta legitimación dentro del contrato social de que nosotros informamos lo que es cierto, etcétera, y nos encontramos con este divorcio en que ya se ha dicho acá, desconfían de nosotros. Una anécdota, así a lo cabalín. El otro día me encontré con una colega de otra carrera, que ella venía con una, no sé, hermana, me da igual. Y me presenta, y le dice, ella es Daniela, somos colegas de la universidad, pero es de otra carrera. Ella era de ingeniería en transporte. Y ella dice, ella es mi colega, es de periodismo. Y su amiga me dice, sin conocerme de nada, entonces quiere decir que tú eres súper copuchenta. Que puede ser. Claro, A no implica B. Pero para el caso es interesante, porque fíjense que primero, Pablo se va a reír porque también es otra obsesión académica mía, el imaginario sobre la profesión. Además, decir ya, o sea, en el fondo se asume que los periodistas somos copuchentos, pero además el arrojo, para decirlo, en el fondo, porque también creo que efectivamente es una profesión que está súper expuesta y de la que todos tenemos una idea, un imaginario. Todos tenemos algo y una exigencia también que hacemos a la profesión. Yo le digo a mis estudiantes, ¿qué es lo que hace un geomensor? No saben mucho. Pero de qué es lo que hace un periodista tenemos todo el mundo tiene ideas. Hasta esa persona que no me conocía de nada, pero que en el fondo me atribuye una característica, insisto, no personal, que puede ser, pero una característica profesional. Entonces creo que ahí, vuelvo a esto, creo que estudiar la propia comprensión de la profesión, en su enseñanza, por ejemplo, creo que también nos puede aportar a ir analizando, reflexionando sobre finalmente cómo estamos construyendo esta profesión. Que finalmente, sea como sea, los periodistas vamos a estar trabajando construyendo discursos públicos. En los medios de comunicación, en las organizaciones, donde sea, incluso en la academia.
los que nos hemos dedicado a esta línea. Nos reíamos un poco con la Claudia cuando decía el periodismo, le decir que si alguien quiere estudiar periodismo, que se dedique a la academia, porque es más fácil que los medios, y dice, no es así, no way, nunca fue tan fácil tampoco. Lo que nosotros hemos sistematizado con la experiencia de CUBIC es que CUBIC funciona a través de un voluntariado disciplinario, que son los estudiantes de periodismo de los distintos años en que ejecutan estos proyectos, que algunos son en una línea similar de lo que dice Rayen, talleres sobre experiencias de periodismo en colegios, o tenemos algunos también talleres de periodismo con adultos mayores, formación en alfabetización mediática con organizaciones sociales. Y yo creo que ahí nadie dudaría del aporte que eso puede implicar, ya se ha dicho en los paneles anteriores. Pero para los propios estudiantes creo que ha sido también importante porque en el contacto directo con, voy a ponerlo así entre comillas, con sus audiencias, tienen otra forma también de ir comprendiendo la profesión. En el fondo se hace como carne ahí, que tiene una implicancia que es concreta. Entonces ya no es una noticia que simplemente se va, sino que también viven ahí una experiencia de decir, ya, desde mi profesión puedo aportar no solo a construir una noticia, sino que a generar, por ejemplo, discursos y sentidos en una comunidad específica que ha sido estigmatizada y que los propios vecinos quieren relevar otra voz, que es nuestra línea de trabajo del amor al barrio, por ejemplo, que lo hemos hecho en Barrio Puerto, que no sé si muchos lo conocen, pero que es un lugar muy estigmatizado en Valparaíso, que acaba de vivir hace unos días una tragedia tremenda, pero que nosotros tenemos una línea de trabajo ahí con vecinos, que es que ellos levantan este discurso del amor al barrio. Puede ser un poco inocente quizás, pero pucha qué bonito darle voces a los vecinos y que digan, oye, a mí me gusta mi barrio y no quiero que solamente digan que es peligroso venir aquí. No sé si respondió la pregunta, Pablo, pero quiero hacer una mención aparte, que creo que también aquí hay harta gente que ya está estudiando estos temas, que creo, por ejemplo, quiero hacer una mención especial al grupo que es de Investigar en Red, que estamos también estudiando a los propios estudiantes de periodismo y comunicación en distintos países en Latinoamérica. Por ejemplo, que aquí habemos varios y que los hallazgos de esas investigaciones, no sé si esto es preocupante, quizás sí, refuerzan que nuestros estudiantes de periodismo no son unos consumidores informativos más sofisticados que otros consumidores de noticias. Y creo que eso también es interesante. Ustedes mismos con Alejandro presentaron en el pasado en INCOM esta idea de donde más se informa a los estudiantes de periodismo, ¿saben dónde es? En Instagram. En Instagram, los que investigamos nosotros en Instagram, y finalmente ahí podemos volver a si es qué tipo de calidad de información hay ahí. Nosotros con Pablo estamos trabajando otro. ¿Para qué? Tenemos uno que ojalá se publique, que estamos trabajando con otras colegas argentinas. ¿Para qué se informan los estudiantes de periodismo? ¿Saben para qué se informan los estudiantes de periodismo? Para los test de actualidad, exactamente. Para los test de actualidad. Y de hecho, alguna vez, estudiantes de periodismo también en mi escuela dicen, ¿cuál es el mejor medio para informarme? ¿Cuál es? El que lee el profesor o profesora que hace los test de actualidad. Entonces, al final, creo que, por eso vuelvo, meternos en esos temas, empezar a generar evidencia ahí, creo que también nos puede llevar a hacer ese doble clic, a decir, ya, ok, si vamos a estar analizando el periodismo, también veamos qué es lo que nos está pasando y cómo nosotros mismos vamos generando esa construcción, insisto, de mantener un imaginario, de no cuestionarlo y finalmente qué es lo que pasa y donde nosotros al final somos responsables de qué es lo que estamos formando y si no lo vamos cuestionando, nosotros mismos creo que podemos seguir años y años más en la misma reflexión. Gracias, Daniela. Súper interesante porque tuvimos como desde distintos niveles de la política pública, la vinculación con el medio, el trabajo con los centros educativos. Creo que el tema de la alfabetización mediática también se ha comportado como un elemento a incluir en las postulaciones, en los fondos, como esta es la salida que va a ayudar a la sociedad, lo cual de alguna forma lo relativiza, me parece.
Y ahí me surgía con otra, lo quiero unir con algo que decía la Jimena Po, qué triste todo el panorama que estamos planteando, ¿no? Como que todo está con la precariedad, no podemos trabajar bien la desinformación. Cristian un poco reivindicaba la idea de que sí es importante la alfabetización en algunos datos y en los hallazgos que van a encontrar. Entonces, pueden responder lo que quieran, pero quisiera saber cómo ustedes ven la posibilidad del aporte que van a hacer sus investigaciones en la práctica, a partir quizás de esta experiencia con el SAE, donde te encontraste una diversidad que mucha gente no piensa lo mismo que tú estás pensando, la llegada a los colegios, que siempre se dice que es algo muy antiguo, pero que a veces se lo acusa de algo con muy poco impacto, y también ahí podríamos pensar cómo se mide ese impacto, cómo se evalúa, solo cuantitativamente, solo neoliberalmente, eficazmente. Y lo mismo con la vinculación con el medio, que ahora pareciera que va a tener mayor relevancia porque es algo de acreditación, pero no es por un tema de sentido, porque sí es relevante. Entonces, ¿qué valor le dan a lo que están haciendo? Supongo que le dan valor, pero ¿y cómo les gustaría también? ¿Hacia dónde lo ven? ¿Cómo lo proyectan? Esta incidencia, ¿qué es lo que quiere hacer INCOM también a partir de este trabajo? Bien, para eso uno podría ir al formulario Fondesit y responder con cuál es la novedad científica de la contribución de tu proyecto. Así que voy a repetir algo más o menos de lo que pusimos ahí con Alejandro y Lorena y Yaira. Lo particular como contribución al campo de la comunicación es que la comunicación está informando a otro campo y no al revés como sucedía durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros argumentábamos la relevancia de incorporar la perspectiva sociológica de los estudios de comunicación o antropológico, psicológico, y nosotros como equipo decidimos decir otra cosa, la importancia de incorporar la comunicación en el estudio de las políticas públicas en educación. En el entendido de que no se puede construir una política pública sin el componente comunicacional, sin esa dimensión comunicacional, tomando la cita que hizo Laureano al profesor Santa Cruz, sobre la relevancia de la comunicación en la sociedad contemporánea. Entonces nosotros, a los pares evaluadores en educación, imagínense, hay que convencerlo a ellos, le dijimos que esta dimensión no está en los estudios sobre selección escolar, que se hace principalmente desde la psicología, la toma de decisiones, o la sociología, la reproducción social, a partir de Bourdieu y otros. Pero le dijimos, mira, hay una dimensión sociocomunicacional que ustedes no han observado y que este proyecto se anima a hacer. Y esa contribución creo que es muy relevante para también poner banderas en otros campos disciplinarios, ¿no? La comunicación puede informar otros campos. Bueno, y en cuanto a incidencia, tiene una cuestión bien práctica, porque nosotros queremos informar la política pública, que se adopte de mejor manera esta política educacional, que es muy relevante para el propósito de disminuir la segregación escolar en Chile. O sea, ahí hay un fundamento práctico, es decir, si funciona mejor el sistema de admisión escolar, se podría contribuir a reducir la segregación escolar. Si se reduce desde la filosofía educacional la segregación escolar, se fortalece a la vez la democracia. Porque mientras haya diversidad en los espacios, es más posible ser tolerante frente a la diferencia. Por lo tanto, de largo alcance, este proyecto apunta al fortalecimiento de la democracia, que, volvemos a la visión desesperanzada, está en riesgo permanentemente. Ayer la encuesta CEP mostraba que la valoración de la democracia como el mejor sistema de gobierno viene cayendo desde 2017, llegando a la cifra más baja hoy. Y donde más bajo está es en la generación más joven, a quienes nosotros les hacemos clases. O sea, las personas que están dispuestas a tolerar un régimen autoritario son principalmente hombres jóvenes. Y eso podría explicar a la vez otros factores, no una única causa, obviamente, ¿no? Sabemos que los fenómenos son más complejos, que hay otras dimensiones, pero puede explicar la emergencia de los regímenes autoritarios, ¿no? Esta campaña que decía la directora de TVN, mencionaba la campaña de Trump contra Harvard y que le había bajado el rating, pero aunque baje el rating es muy relevante para la sociedad, ¿no? Entender
que ahí no hay un ataque a una universidad, hay un ataque a una noción de producción de conocimiento, a una manera de construir la lectura que hacemos de nuestra sociedad. Y por eso tiene relevancia también este propio seminario, porque si nosotros no nos paramos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la universidad, en la forma de producir conocimiento, donde hoy, por ejemplo, lo que antes se daba por dado se desecha fácilmente, ¿no? Donde la verdad científica es puesta en entredicha por dos fuentes, y ahí el periodismo tiene mucha responsabilidad, por dos fuentes equivalentes, alguien que cree en el cambio climático y alguien que no cree en el cambio climático. Como si se tratara de una cuestión de creencia, un fenómeno natural o un fenómeno científico, pero tiene implicancia. De hecho, recuerdo que leí en algún momento que la BBC prohibió hacer ese tipo de notas, a propósito de los manuales de estilo, de equiparar una verdad científica con una verdad, entre comillas, anticientífica. No es la misma, pero la lógica de tener dos voces para cumplir con el mandato de la diversidad, mandato entre comillas, digo, es importante la diversidad, pero digo el mandato de poner dos voces como si fueran equivalentes, ¿no? Una voz de un científico súper reputado que ha investigado el tema durante mucho tiempo y frente a alguien que cree en las teorías conspirativas. No son equivalentes en credibilidad, pero la proyección del periodismo sí lo hace. Por lo tanto, nuestra contribución como campo disciplinar es práctico, ¿no? En el sentido de informar políticas públicas, pero también es filosófico y social en el entendido de que contribuye a fortalecer la democracia. Sí, Para desordenar el orden anterior, bien, solamente. Desordene. Me voy a tomar de una cosa que dijiste que tenía que ver como con el impacto de la vinculación con el medio. Yo ya lo dije anteriormente, yo amo la vinculación con el medio, así me encanta, de verdad, es como las cosas que más me gusta. Porque creo que efectivamente, la Ingrid ocupaba esa metáfora, nos saca de la Torre de Marfil. Yo creo que eso efectivamente es así. Ahora, me acuerdo que en unos INCOM pasados, cuando yo presentaba la experiencia de Cubic, incluso yo dije, a nosotros nos ponen la etiqueta en la PUCB de innovación social. Pero en realidad, esto se ha hecho hace muchas décadas. Esto en el fondo probable, entonces yo dije, en realidad somos vintage. Porque esto se hacía antes, y esta es la universidad de los 70, una universidad abierta con vocación de cambio social. Entonces, yo creo que hoy día, sigo creyendo, dicho eso, que la vinculación con el medio es el puente entre la academia y la sociedad, en sus distintas fórmulas. Investigación aplicada, que me parece súper interesante, si somos responsables y no extractivistas, que creo que eso también hay que tener harto ojo con eso. Tenemos también los proyectos de vinculación con el medio propiamente tal. Y en ese sentido, quizás tengo como una doble lectura. Una, que encuentro súper positivo, que en los proyectos de la NID, por ejemplo, y los distintos proyectos hoy día, ya haya que incluir el ítem de cómo esto aporta a la sociedad. Y creo que también es una muy buena noticia que en muchos casos estos proyectos estén pasando del seminario de extensión entre pares a proyectos que efectivamente van a otras audiencias. Por ejemplo, nosotros mismos en MEPOP, el año pasado, nuestro proyecto de vinculación con el medio, lo trabajamos con profesores de Casablanca y era justamente de acuerdo a lo que ellos requerían para sus aulas, un proyecto de formación ciudadana, que va a quedar. Nudos, por ejemplo, también hicieron el año pasado una serie de talleres de alfabetización digital con adultos mayores. Está el proyecto que acaba de contar Rayén. Bueno, Cubic, que yo agradezco todas las menciones que tiene. Perioeduc de la Chile también encuentro que están apuntando también en esta tecla. Contenidos abiertos que están haciendo los colegas, ahí estoy mirando, la Patricia y Quique, que son también para entregar contenidos para profesores que en el aula, en sus colegios, están haciendo iniciativas de periodismo escolar. Porque volvamos a la anécdota de esta señora que me dijo copuchenta. Y aprovechemos esta idea de que el periodismo es súper atractivo. Entonces, mucha gente quiere estar en espacios en que les enseñen cosas de periodismo. Y creo que a lo mejor también ahí hay un espacio para decir, ya, ok, vamos a hacer el taller de periodismo o de
lectura crítica de los medios y también aprovechemos que somos colegas de Juan Carlos Bodoque y de Superman, por favor. O sea, de verdad, hay mucho interés, entonces aprovechemos que para poder meter estos temas. Pero ahora viene la parte que yo estoy un poco como escéptica. ¿Qué es lo que tú dijiste? Que a veces, como ya se empieza a institucionalizar la vinculación con el medio, podemos comenzar a quedar apretados en ciertos corsés del formulario, del indicador, y eso a mí reconozco que me asusta un poco. Me gustaba un poco más. Yo era la primera en la PUCB, lo van a ver mis colegas, que reclamaba y hablaba de la reivindicación del lugar, de la vinculación con el medio frente a otras quehaceres. Pero hoy día me preocupa un poco que finalmente cómo nos van a evaluar el impacto. Porque en mi opinión una vinculación con el medio bien sostenible y que tiene impacto quizás es más lo cualitativo que lo cuantitativo. Pero a lo mejor después nos van a empezar a decir, ya, pero ¿cuántos colegios? Ya, pero no importa, fueron pocos colegios, pero estuvimos en un proceso largo, por ejemplo. No, ¿cuántos adultos mayores? Entonces, claro, eso me preocupa un poco, de cómo se ha ido institucionalizando el impacto. Creo que eso no está cerrado, eso está en construcción igual. Las universidades tienen ese problema hoy día, de cómo lo miden, pero creo que ahí hay un tema que habría que poner ojo. Bueno, importantísimo la incidencia y los impactos que podemos hacer y que estamos haciendo desde los estudios de alfabetización mediática, desde INCOM y para distintos actores, como han dicho los colegas. Quisiera nombrar 4. Comisión contra la desinformación. La alfabetización mediática y digital queda como uno de los ejes, ¿cierto?, de recomendación, al igual que a nivel internacional, cuando nosotros tuvimos la suerte de que una de las comisionadas, Patricia Peña, sugirió, ¿cierto?, que se fuera a hablar de las investigaciones sobre este tema que hemos desarrollado junto a la profesora Gálvez en el ámbito de comunicación y educación, por ejemplo. Segundo, el círculo virtuoso que se puede armar entre proyectos de investigación que son financiados por ANID y el impacto en políticas públicas. En el caso de un Fondes de iniciación, yo tuve la oportunidad de becar a estudiantes del Magíster en Comunicación y Educación y ellos elaboraron en equipo de manera participativa una propuesta de política para la alfabetización digital para integrarla en el currículo escolar que fue presentada por audiencia en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Eso es con fondos públicos. Entonces estamos haciendo esa devolución. También hay que alfabetizar al Ministerio de Educación y a los demás ministerios respecto a qué diablos es esta alfabetización, porque si no muchas personas la asocian frente a la última tecnología, ¿cierto?, o fenómeno social que se desencadena porque el ecosistema mediático va cambiando, pero como decía Daniela, este es un continuum, la alfabetización existe desde que existen los medios y desde que se comprende su impacto, pero los medios van cambiando, ¿cierto? La sociedad va cambiando. Tercero, nosotros tenemos la responsabilidad de levantar la alerta a la industria mediática y a la industria informativa y a la industria de la prensa. Y acá, Tabita, estás por ahí. Sí, quisiera también otro proyecto financiado por el Fondo de Estudios sobre Pluralismo, en el que investigamos con Tabita Moreno y con Constanza Gajardo, ambas colegas de la Universidad de Concepción, cuáles fueron las trayectorias informativas de los jóvenes para informarse y su formación de opinión pública para votar sobre el primer borrador constitucional. Y ahí veíamos que no es que, bueno, igual ellos la mayoría están en educación superior, hay que decirlo, pero aún así ellos estaban altamente interesados en el proceso, pero no encontraban en la oferta mediática información que se relacionara precisamente con esas necesidades y con esos intereses. De manera que optaban por otras fuentes de información que sabemos que están dispersas, que son fragmentadas, que funcionan desde otras lógicas. Y por último, yo creo que es, bueno, para mí la responsabilidad de investigación es ser capaces de
levantar necesidades, entender fenómenos, pero hacer esa devolución. Las personas toman decisiones con la evidencia que nosotros generamos o con las propuestas que hacemos. Esto va mucho más allá de si estamos en un paper o si está el base de datos o algo. Si tenemos esa validación, ¿no? esa legitimización vía sistema científico, no es que esté en contra, todo lo contrario. Si esto era una revista, imagínense si dijera lo contrario. Pero me parece fundamental en el saber hacer, en el cotidiano, por ejemplo, que hoy día nosotros remezcamos a nuestros estudiantes de periodismo, de que el periodismo no se hace un periodismo de escritorio o en línea, que fue muy reforzado durante la pandemia, ¿no? Nuestros estudiantes que entraron en primer y segundo año. Entonces, se fijan, yo creo que son muchos planos en los que nosotros podemos participar. Lo mismo en la Comisión de Futuros de la Niñez, ¿cierto? En la que coordinamos, no sé si está el colega Luis Santana de la Universidad Adolfo Ibáñez por acá, con Enrique, ¿cierto? Co-coordinamos el eje de experiencia, educación en la sociedad digital. Entonces, tenemos también que estar activando en estos distintos tomadores de decisión, a partir de este conocimiento, decisiones que ellos a su vez tienen que reflexionar, hacerse cargo y un poco retomar lo que decía el colega Sebastián Valenzuela, ¿cierto? Y dentro de esta jerarquización, bueno, también ellos tienen que también comprender qué es lo que están eventualmente regulando o qué políticas van a tomar, van a decidir, porque ellos tampoco son necesariamente los especialistas de la comunicación. Bien, con esto damos término a este panel, así que Tabita, tú continúas. Agradecemos entonces a Pablo y a los panelistas por este interesante panel.